Saludos los resilientes. Vamos a seguir hablando de la resiliencia organizacional. Hasta ahora pudimos hablar de lo que es la resiliencia organizacional, de su definición acorde a la ISO 22316 del año 2017, pero también de su característica como propiedad emergente y como interdisciplina. Pero, ¿por qué las organizaciones necesitan volverse resilientes? Es un elemento y una pregunta a la cual vamos a responder hoy. La realidad es que las organizaciones viven crisis. Ahora mismo, en esta época de pandemia, en 2020, las organizaciones están viviendo momentos muy especiales, traumatizantes para usar y reusar esa expresión característica. Pero, ¿cómo empieza ese camino hacia la resiliencia? Pues vamos a verlo a través de ese diagrama que le vamos a presentar ahora. Entonces, ¿cómo empieza ese camino de las organizaciones hacia la resiliencia? Verán que durante esa explicación sobre ese camino podemos hacer muchas comparaciones con lo que pasa con el ser humano. Pero obviamente nos vamos a enfocar sobre las organizaciones y la resiliencia organizacional. Así que la primera etapa que genera ese camino y que empieza ese camino es el cambio. El cambio es lo más común y una constante para las organizaciones. Ese cambio puede ser incremental, es decir, progresivo, que dentro del tiempo lleva la organización de una situación A a una situación B. Y la situación B puede ser algo dramático para esa organización. Es un cambio progresivo e incremental. Pero también existen los cambios bruscos, de un día al otro, de un segundo al otro, pues eventos pasan que van a provocar entonces ese cambio, va a generar una reacción a ese cambio. Esos cambios, por ejemplo, pueden ser incidentes mayores, puede ser caída del sistema, puede ser un fraude, puede ser muerte de empleado, puede ser un evento natural que viene a cambiar el entorno o va a afectar directamente la organización. Entonces, ahí empieza todo, con el cambio. Y sabemos nosotros como ser humano que nuestra vida está llena de cambio todos los días que estamos viviendo. Entonces, ¿qué provoca ese cambio? Pues ahí vamos a empezar con el ser humano. El ser humano, cuando hay un cambio, eso le genera estrés. Entonces, ese estrés no es necesariamente negativo. Adicional, el ser humano necesita un poco de estrés para darle esa energía. Está físicamente y médicamente, eso se explica. Pero obviamente cuando hay un estrés mayor, pues todos los efectos son negativos. Lo mismo pasa con las organizaciones. Cuando vienen esos cambios mayores, muchas veces eso provoca crisis. Y ese cambio mayor va a provocar un estrés organizacional. Ese estrés obviamente puede ser interno, ¿no? Como lo van a vivir dentro de la empresa, a nivel de su producción, a nivel de sus empleados, pero también obviamente desde un punto de vista externo, con las autoridades, los suplidores, la competencia, etc. Entonces, ahí vienen esos dos pasos. Primero el cambio, que va a ser o incremental o brusco, que va a generar un estrés organizacional. Y ahí empieza el camino real hacia la resiliencia. ¿Por qué? Porque antes de ese cambio y de ese estrés que se va a generar, en general un estrés traumatizante. Yo uso mucho esa expresión porque yo quiero que ustedes entiendan que la resiliencia no viene de pequeños cambios, sino de traumas, sino de crisis, sino de eventos que les amenazan, si sería un ser humano, por ejemplo, de muerte. Y si es una organización que amenaza la supervivencia de la organización, que traumatiza de forma muy profunda a la organización.
Por eso que hacemos, y en mi caso yo hago mucha distinción entre la sabiduría, que aprender de su experiencia, etc., y la resiliencia. Que la resiliencia va justamente a nacer de ese trauma para obligar a la gente o las organizaciones a cambiar. Entonces ahí viene justamente el paso siguiente, que es responder al evento, al cambio y al estrés que eso provoca. ¿Cómo vamos a responder al evento? ¿Cómo vamos a responder a esa crisis o ese cambio mayor? Pues para responder a ese evento hay dos elementos indispensables. Lo primero es ser consciente, tomar conciencia del evento como tal. Es decir, que la organización debe entender lo que está pasando, que sea dentro o afuera de la organización. Y una vez tiene ese conocimiento, ese entendimiento, ahí puede definir su forma de responder a ese cambio y a esa crisis, por ejemplo. Pero todavía no estamos al nivel de resiliencia como lo hemos visto dentro de la definición. ¿Por qué? Porque falta, podríamos decirlo así, la última etapa para validar, para enseñar cómo la organización se volvió resiliente a este momento. Vimos que se puede responder porque vamos a entender lo que está pasando y vamos a definir cuáles son nuestras respuestas para recuperarnos de ese evento. Pero en la resiliencia, y especialmente la resiliencia organizacional, debemos ir mucho más allá. Debemos crecer a través de esa crisis. Y el crecimiento va a venir de dos maneras. Lo primero es adaptarse. Debemos adaptarnos a la situación, al evento. Cómo vamos a responder a la crisis, al cambio que vimos llegar y que traumatizó nuestra organización. Y la última etapa es transformarse, porque sin esa transformación no podremos adaptarnos y tampoco quizás no podremos seguir creciendo a través de esa crisis y luego de esa crisis. Y eso representa realmente el camino sencillo para las organizaciones cuando pasa un cambio que genera un estrés, que va a generar una respuesta y luego un crecimiento. Es lo que podemos describir como el camino hacia la resiliencia organizacional. Pero este camino significa que la resiliencia solamente se puede ver cuando ocurre una crisis. Pues la realidad es que es solamente cuando hay una crisis que alguien o una organización puede ver realmente si es resiliente o no. Sin embargo, podemos prepararnos para eso. Más bien podemos construir una organización resiliente. Y eso lo veremos en nuestras próximas cápsulas.